Hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de los hechiceros de Waverly Place. Así todos aquí y eso es genial, pues no hay malos medios y hay buen final. Que arreglar un problema puede ser tan normal. ¿Qué tal? Esta serie logró ganar varios premios y fue considerada por muchos como una de las mejores series de Disney Channel después de Hannah Montana. Además de ser una de las pocas series en poder celebrar sus 100 episodios, y así logró ser la serie de Disney Channel de más larga duración. Originalmente la serie se iba a llamar Los Sorprendentes Hounigans, después le pusieron Los Hechiceros de Disney, hasta que finalmente le pusieron el título que todos conocemos. En el opening, cuando nos muestran al padre, podemos ver que en la pizarra dice lección de hoy, duplicación, haciendo referencia a la lección que él les daría en el primer capítulo de la serie. Y como pudimos ver, él también es el único de los personajes que tenía la misma vestimenta tanto en la intro como en el primer episodio. Harper también llegó a vestirse de la misma forma que en la intro, solo que eso no ocurrió sino hasta el tercer episodio. David Henry, el actor que interpretó a Justin, tuvo la oportunidad de escribir 2 de los episodios de la serie. Selena Gómez es muy parecida a la actriz mexicana Tatiana Martínez, la cual la pudimos ver en una serie de Nickelodeon llamada Eskimo. Joe Jonas audicionó para el papel de Justin Rousseau, y por poquito queda. Sin embargo, al director le agradó más la actuación de David Henry. En el primer episodio, cuando le regalan la varita blanca a Max, podemos ver que ella viene con una cuerdita de seguridad, para que al moverla no se salga de las manos, haciendo parodia a los controles del Nintendo Wii. En ese episodio, Max menciona que está practicando para un nuevo concurso. Practicando para el nuevo concurso. Bailando con mi hermana. Haciendo una parodia de Bailando con las Estrellas. En un episodio, Alex dice que es pésima para la clase de italiano, por lo que su madre le ayuda a aprender hablándole en ese idioma. Sin embargo, en la versión original de la serie, es decir, la que es grabada en inglés, el idioma que en realidad le está enseñando la madre es el español. El hechizo Murrieta Animata hace referencia al apellido del productor de la serie. En el episodio Quinceañera hace una parodia de la película Un Viernes de Locos. Y por cierto, cuando se grabó ese episodio, Selena Gómez recién estaba cumpliendo años, solo que en realidad estaba cumpliendo 16 y no 15. En un episodio, Justin le dice a Max que no pueden entrar a la guarida porque seguramente su padre le puso un hechizo. Es probable que pusiera un complicado hechizo en la cerradura. Lo cual no resulta muy lógico, ya que se supone que el padre no tiene poderes. En ese mismo capítulo, Teresa deja entrar a Max y Justin a la guarida. Luego podemos ver que ella deja el candado sobre la mesa, pero en ese mismo momento Alex entra y se ve que el candado está en la puerta otra vez, cuando debería estar sobre la mesa. No sé, podrían ser ligeros errores de la serie o de verdad el candado estaba hechizado. El extra más usado es Amanda Tape, ya que como pudieron darse cuenta apareció en varios capítulos interpretando a distintos personajes. Hubo una especie de capítulos especiales que fueron llamados Las Crónicas de Moisés. En esos episodios aparecía Moisés Arias, al cual lo pudimos ver en Hannah Montana. A lo largo de la serie hubo muchas referencias a Harry Potter. Por ejemplo, en el tema principal, cuando Justin está en el baño, hay una foto de sus padres que se mueve, tal como ocurre en Harry Potter. Otro caso podría ser cuando Justin se pone las gafas. Alex le dice que se parece a un tal Larry Lotter. También en la escuela de magia se puede ver que el director es una parodia a Dumbledore. El actor que interpretó al tío Kelbo participó en la película Wall-E, haciendo la voz del capitán, y en Toy Story 3, haciendo la voz del unicornio de peluche. La actriz que interpretó a Miranda también apareció en Manual de Ned y Drake y Josh. Y si se acuerdan, ella fue novia de Justin en la serie, y también fueron novios en la vida real. Pudimos ver a la cantante colombiana Shakira. También pudimos ver a Bella Thorne, una de las protagonistas de A Todo Ritmo. En varios episodios habían personajes ausentes, por ejemplo en algunos capítulos faltaba la madre, en otros el padre, en otros faltaba Harper y en otros faltaba Max. Bien, esta curiosidad será un minijuego, consiste en que adivines cuál de estos actores crees tú que fue el que más faltó y cuál fue el que menos lo hizo.
Esta serie logró tener su propia película y en ella podemos observar algunos detalles. Cuando Justin hace el camino de piedras, este se derrumba. Sin embargo, cuando Jerry lo hace, pudo atravesarlo sin ningún problema. Esto se explica ya que Justin lo hizo por sí solo y es un hechicero incompleto. En cambio Jerry es un hechicero completo y además usa la varita de la familia, lo que le da un soporte de magia más fuerte. Cuando Justin cae en la arena movediza, se ve que primero su brazo izquierdo está debajo de la arena y en la otra toma su brazo está arriba sin ninguna mancha. Luego el brazo vuelve a mancharse, después el brazo vuelve a estar arriba y finalmente se queda manchado. Cuando Alex y Justin están en la competencia, se puede ver que el sol está detrás de Justin, pero cuando la cámara se enfoca en Alex, también hay un sol detrás de ella. Esto podría considerarse un error, pero el director pensó que, ya que era un mundo de hechiceros, podían existir dos soles. Cuando la serie acabó, cada uno de los personajes pudo quedarse con algo. Selena, David y Jake se quedaron con las varitas mágicas, y Greg se quedó con los dientes de lobo. En el episodio final de la serie se supo que Alex Russo era la ganadora y por lo tanto la maga definitiva. Sin embargo, Selena Gómez pensó que Max, interpretado por Jake Austin, debía ser el ganador. Pero Jake humildemente pensaba que sería mejor si nadie ganara. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Les hubiera gustado ese final? ¿O qué personaje piensan que debió haber ganado? Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y dejando tu comentario. Y antes de irme le envío un gran saludo a Kevin, Milly Boli, Paulo Steve, Tavo Solís, Valentino, Sandra, Luis Enrique, Diego, JP Álvarez y Leslie Doñez García. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.